Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos toca abordar el arte del romanticismo. Y el nombre de este periodo puede inducirnos a algunas deducciones a priori que estarían erradas. No se trata de un romanticismo en el sentido de pareja, de romanticismo contemporáneo, sino de una exacerbación de las pasiones, de aquello que las personas vivían como grandes necesidades de la época. Justamente va a ser la época de las grandes revoluciones nacionales de pleno siglo XIX, de la cual somos hijos como país también en nuestra Argentina. Dentro de el material que les he dejado este pequeño video que resume en muy poquitos minutos muchas de las características del romanticismo, que ahora las vamos a ir repasando una por una. Cuando nosotros hablamos del romanticismo nos estamos refiriendo a un periodo que va a convivir con el periodo que vimos antes, el neoclasicismo, en gran parte de su desarrollo. Se da principalmente durante la primera mitad del siglo XX, si bien se origina a finales del siglo, durante la primera mitad del siglo XIX, si bien se origina a finales del siglo XVIII. Principalmente fue un movimiento liderado por la burguesía, por aquellos que tenían una serie de ideas herederas de la Ilustración, en donde el nacionalismo va a ser muy fuerte, en donde las ideas en contra de los absolutismos se van a hacer presentes y van a transformar la manera en que se veía el mundo hasta ese momento. Algunas de las ideas que vamos a ver presentes a lo largo de estas obras van a ser la idea de libertad. Esta va a ser central, tanto libertad individual como libertad a nivel de país. La identidad nacional e individual. El desarrollo del mundo del arte, vamos a ver toda una preocupación por lo que es el mercado del arte y sobre lo que significa para la sociedad. Vamos a ver algunas categorías estéticas que se van a implantar en esta época y que se van a mantener hasta la actualidad, como aquella que reflexiona sobre qué es lo sublime o lo pintoresco, lo exótico, también lo grotesco. Algunos aspectos como la expresividad, lograr que la obra sea principalmente expresión de los sentimientos del artista. Y dentro de algunos aspectos temáticos que se van a ver presentes en este periodo, vamos a tener el viaje, lo exótico, como aquello que viene de afuera, que es raro para la Europa de ese momento y que trata de ser representado como algo casi pintoresco. La vida burguesa, con sus características sociales muy peculiares en este periodo, como vamos a charlar en un ratito, y la actualidad de la época, lo cual va a estar de la mano con el siguiente periodo que vamos a ver, que es el realismo. Empecemos por la primera categoría, que es quizás la más característica del periodo, y es la idea de libertad. Realmente el romanticismo va a surgir como una forma de reacción hacia el neoclasicismo que de alguna forma identificaba al imperio napoleónico, ¿sí? Recordemos a su vez que el imperio napoleónico había adoptado estos principios del neoclasicismo en contra del barroco que representaba el antiguo régimen absolutista de los reyes franceses. Entonces ese neoclasicismo tan organizado, tan prolijo, tan equilibrado, va a ser visto como algo que recuerda mucho al autoritarismo de Napoleón. Entonces se rompe con ello expresando valores de lo que llaman la restauración en los distintos países de Europa, en donde la idea de libertad, que en este muy famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, está representada por una musa que lidera al pueblo en sus luchas por la libertad. También va a ser una forma de expresión para la burguesía de esa época, principalmente porque sentían que las autoridades, con todo lo que Napoleón logra imponer nuevamente el imperio, las autoridades del rey o de la nobleza van cayendo y van perdiendo poder, sobre todo con respecto al absolutismo que tuvieron antes del periodo napoleónico. Entonces la burguesía va llegando cada vez más a ese poder, va teniendo capacidades de liderazgo y van a luchar contra ese
esa forma conservadora y académica propia del neoclasicismo, tratando de expresar su propia identidad y sobre todo sus valores individuales. Esto hace que se reclame una libertad creativa por parte de los artistas. Quieren realmente que se permita pintar como ellos lo sienten. Y en ese sentimiento de cómo pintar, una de las cosas que se rompen es la representación casi fotorrealista de la realidad. Observen en este cuadro, por ejemplo, cómo ya notamos pinceladas, a pesar de que todavía es totalmente figurativo, pero se empiezan a notar pinceladas, percepciones, una mirada individual de una situación cotidiana, ¿sí? Lo cual ya es propio de este movimiento romanticista y del siguiente, como dijimos, del realismo. Pero todavía no renuncian al reconocimiento público, como vamos a ver en movimientos posteriores. Dentro de la libertad, uno de sus grandes luchadores por ser reconocido como un gran artista y totalmente independiente va a ser Beethoven, ¿sí? Amada Inmortal, una película excelente que retrata mucho estas características de la vida de Beethoven. De esa manera la libertad se va a presentar tanto en el plano individual, en cual a Beethoven, además de ser un artista que componía a su manera, como él quería y con una música que realmente conmovía el alma, también es una persona del libre pensamiento, que no le gusta que lo mantenga un mecenas, que quiere que le paguen por sus servicios. Incluso en un primer momento va a admirar a Napoleón y cuando se nombra emperador va a quemar una partitura de una obra que había escrito para él. Y también una aspiración a la libertad colectiva como país, ¿sí? En esto vamos a ver muchas luchas de independencia. 1810 va a ser una de ellas. También va a ser una época de grandes críticas a las normas académicas de cómo debían hacerse las cosas, de cómo debía pintarse, de cómo debía escribirse. Estas características que de alguna forma se van a poner en cuestión. Va a haber una búsqueda de la expresión individual, de una expresión que sea única y diferente y que permita a los artistas mostrar sus particularidades, sus individualidades, como alguien distinto al resto y que puede tener su propia mirada sobre la realidad. Eso hace que haya una rebeldía hacia la tradición como tal, ¿sí? Principalmente la tradición pictórica. Y eso es lo que vamos a ver en este tipo de cuadros, ¿sí? En donde vamos a empezar a ver la representación de los fenómenos atmosféricos, ese desdibujar esas formas mucho más abstractas, ya cada vez más cercanas a la pintura abstracta, y en donde realmente lo que importaba era la forma en que comunicaban sus propias ideas y sentimientos. El arte se va a convertir en un fin en sí mismo. Va a llegar la época del arte por el arte, ¿sí? Si bien no en todos los artistas, pero en varios de ellos. Y que está impulsado por un artista genio. Esta idea de que el artista tiene una serie de musas que lo inspiran y que de alguna forma le permiten, a partir de percibir su mundo y representar su tiempo, conectarlo con esa identidad colectiva de cada época. De alguna forma los artistas empiezan a adquirir conciencia de su rol dentro de una sociedad que trata de mostrar, de comunicar sus ideas a través de las imágenes que va produciendo. Y esto hace que se empiecen a preocupar por la identidad, tanto individual como aquello que los hace nación, que los hace diferenciarse del resto de los países. Entonces vamos a empezar a ver una exaltación de la subjetividad y empezamos a ver obras en donde, por ejemplo, aquí está representado un suicidio, ¿sí? Sátira del suicidio. En donde se ven esas emociones, esas pasiones que pueden guiar al artista de una forma totalmente individual y que cada uno lo percibe de distintas maneras. Esto hace que se contemple tanto dentro de la individualidad a cada persona como un único ser totalmente independiente, único y distinto a los demás, y que eso sea muy valorado,
pero también que los países sean valorados, que las naciones sean valoradas como diferentes a las demás, en donde aquello que las hace únicas y diferentes va a ser rescatado. Este artista va a tratar de poner de manifiesto su propia percepción del mundo, cómo ellos ven a este mundo desde su propio lugar. Recordemos que la mayoría de esos lugares eran lugares de burgueses, casi todos los artistas venían de este campo. Y de esa manera los únicos jueces o los únicos que ellos aceptan que juzguen sus obras son justamente las subjetividades que ellos mismos están poniendo en juego. Así que el carácter de cada artista, la forma en que mira el mundo, se vuelve algo muy importante. También las formas nacionalistas, ¿sí? La identidad de un país. Entonces se representan muchos aspectos que tienen que ver con esa identidad propia del país. También se empieza a hablar cada vez más en las lenguas nacionales y a reconocer la importancia de esas particularidades de cada nación. Para ellos hay una idea de que cada momento histórico de un pueblo ha tenido un espíritu y ese espíritu se manifiesta en su arte, ¿sí? Entonces van a tener una tendencia bastante historicista, con una mirada muy romántica de la época, muy afectada por ese romanticismo, muy idealizada, que reivindica distintas características históricas en cada país. Eso va a hacer que tenga distintas particularidades en cada país, en donde se rescaten hechos, formas, tradiciones, formas de vestir, que son particularidades de esa zona. Y esto va a afectar mucho a la pintura romántica. También va a surgir la idea de museo como ese lugar a donde se podía compartir esta imagen de cada artista y de cada lugar y de cada época. El museo se vuelve un lugar de encuentro para aquellos que quieren realmente disfrutar del arte, simplemente del arte, sin cargas religiosas o políticas. Surgen así los museos públicos, que ya habían surgido en Francia de la mano de la Revolución Francesa, pero se instauran en toda Europa, y la producción artística también se empieza a organizar. Si bien la organización tiene mucho que ver con el neoclásico, y desde el romanticismo va a haber una crítica bastante fuerte a esa academia, vamos a ver que ellos también van a estar presentes en las exposiciones, en los salones que se organizan por lo general para las distintas exposiciones universales. Y los encargos se van a competir por los encargos de las autoridades públicas y van a entrar dentro de estas competencias muchos artistas románticos. Pero también se va a empezar a tratar de desarrollar, y sobre todo en el norte de Europa esto se da con mucha fuerza, un mercado propio del arte, es decir, un público, normalmente una clientela burguesa muy selecta, que va a consumir arte, que va a comprar arte de forma privada, no solo ahora para decorar una iglesia o decorar el castillo del rey, sino para decorar mi casa, para ponerla en mi pequeña sala, ¿sí? Esto va a ser muy propio de los burgueses, que de esa manera tratan también de mostrar su nuevo poder. El tener un cuadro en la casa era un signo realmente de dinero. Recordemos que se trataba de cuadros pintados a mano, lo cual hacía que tuvieran un valor bastante alto. Y surgen así los participantes de lo que es el circuito del mercado del arte, como las galerías, los marchands, los críticos de arte, que van empezando a influir en las tendencias que en cada momento se van imponiendo. El arte deja de tener un carácter tan didáctico y sobre todo religioso y se pasa a convertir en un objeto de comercio. Por lo tanto, también va a respetar en alguna medida aquello que los clientes están buscando. Pero esos clientes también están buscando cosas que representen a su época, a su sentir. Y dentro de ese sentir, algunas de las categorías estéticas que van a dominar el periodo tienen que ver con la búsqueda de lo sublime, pero de lo sublime dentro de lo terrenal, ¿sí? Cada vez más separado de aquello que tenía que ver con lo religioso. Entonces,
eso sublime muchas veces, o la mayoría de las veces, tenía que ver con la naturaleza, con el mundo natural y la pequeñez del hombre ante ese mundo. Lo que vemos aquí es un cuadro de Friedrich que se llama Viajero sobre un mar de nubes. Y observen cómo se plantea a ese hombre solitario en el medio de una naturaleza gigantesca. Incluso observen la composición con el sujeto totalmente centrado para marcar esa soledad, para resaltar esa inmensidad que lo rodea y mostrar esa pequeñez del hombre en relación al mundo natural que lo rodea. Si bien todavía no estamos en una época que niegue la religión, pero sí tiene una relación distinta con Dios como un creador, pero con el cual se tratan casi de tú a tú, el hombre y ese Dios. Otra categoría importante va a ser lo pintoresco, aquello raro, aquello fuera de lo estandarizado en la ciudad burguesa. Y con esto van a surgir las imágenes paisajísticas totalmente idealizadas, que hasta el día de hoy muchas veces las podemos ver reproducidas en póster o decoraciones de consultorios o de hospitales o de salones, de salas de espera de algún tipo. El paisaje clásico, ¿sí? Un paisaje idealizado de un campo muy romántico, muy bello, muy atractivo, en donde la vida es placentera. Y se tratan de representar mucho las ideas folclóricas o populares. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país, sobre finales del siglo XIX y comienzos del XX, es cuando se construye el ideario sobre lo que es el folclore nacional. Recuperación de canciones, de costumbres, la idealización del gaucho, como un personaje casi romántico, ¿sí? Entonces, forma parte de estas tendencias románticas de la época. Otra categoría que va a ser muy presente en el arte romántico va a ser la categoría de lo grotesco. Lo monstruoso, lo tenebroso, aquello que muestra lo más oscuro de la condición humana. Acá lo que vemos es un cuadro de Goya, un artista que representó muchísimo esta categoría del grotesco y sobre todo de lo más oscuro del ser humano. En este caso, Saturno devorando a uno de sus hijos. Recordemos también que en base a esta vertiente va a surgir esa categoría de lo gótico que está asociada al vampirismo, a los cuentos de terror ingleses, a vestirse de negro, al cuero. Esto va a surgir en este momento el cuento gótico, la novela gótica, que es una novela de misterio, de horror, oscura, ¿sí? El cuento negro. Y va a estar asociado también a esta búsqueda de exacerbar las pasiones, en este caso el terror. A nivel formal vamos a ver mucho efectismo, ¿sí? Observen la posición de este soldado. Prácticamente imposible mantener semejante elegancia con ese saco que se sostenía solo por un hombro, sostenido de esta cinta que vemos aquí sobre el lateral, así atravesado, con el sable desenfundado, con el caballo en todo su esplendor. Es prácticamente imposible, una mirada muy romántica de la guerra. Pero sí tenía mucho que ver con esto de que sean sumamente expresivos, muy afectados. El color va a empezar a imponerse como algo que va a tener mucha fuerza y que progresivamente la va a tener más hacia los siguientes periodos que vamos a ver. Y la iluminación, un poco heredada del barroco, va a ser sumamente dramática y con grandes efectos de claroscuro. También vamos a ver situaciones con mucha dinámica. Fíjense en este caso de la Croix con la muerte de Sardantópolos. Observen esta composición totalmente en diagonal, ¿sí? En una representación de una escena de violencia muy fuerte, con muchos escorzos, con mucho dinamismo, con cuerpos en posiciones casi imposibles. Volvemos a esta afectación propia de esta basculación de la que habíamos hablado en algún momento que tiene la historia del arte, entre un arte más clásico, más equilibrado, más organizado y prolijo, hacia un arte sumamente extremo y luego vuelta como reacción hacia arte totalmente proporcional.
Dentro de las temáticas vamos a tener a artistas como Turner, que se va a dedicar a la representación de los paisajes, pero sobre todo de los efectos atmosféricos. Observen en este caso esa tormenta de nieve, ¿sí? Fíjense que la representación figurativa, que se reconozca y se vea claramente el paisaje, va cayendo, no es lo más importante en este tipo de pintura, sino el cómo mostrar esas emociones que se están tratando de transmitir. Esto se va a dar principalmente en Inglaterra y Alemania. Fíjense en este otro caso, en donde vemos esa naturaleza indómita, esa construcción de un puente, la creciente que se ha llevado todo, esas personas que están ahí totalmente abandonadas sobre una parte del cuadro, una luz sumamente afectada, muy efectista, y esa destrucción que la naturaleza puede generar, ¿sí? De nuevo acá con Friedrich esta sensación de lo lúgubre, lo negro, lo oscuro del ser humano, ¿sí? Vamos a ver muchas cumbres escarpadas, muchas ruinas, muchas tormentas, como algo muy característico de los paisajes románticos, algo que sea sumamente expresivo, ¿sí? También vamos a tener dentro de esta búsqueda de las cosas diferentes o de las individualidades lo exótico. Principalmente se va a asociar al oriental, tanto la zona de Medio Oriente como del Extremo Oriente, a través de representar, como en este caso, un harem, pero también con la cerámica china, por ejemplo. Va a estar muy vinculado lo exótico a lo voluptuoso, a lo sensual, a lo seductor. Y va a generar una sensación de misterio que va a romper con las formas clásicas del neoclasicismo. Eso exótico va a dejar, va a ser también un modo de mirar de los europeos, que se va a asociar un poco también a esa mirada totalmente europocentrista, que hace que el otro sea un bárbaro e incluso sea sujeto de comercio a través de la esclavitud. Entonces, esos otros son vistos casi en una categoría inferior, como algo raro, algo exótico, algo que hay que terminar de civilizar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Delacroix, mujeres de Argel en su apartamento, ¿sí? Y muestra a estas mujeres tendidas en el suelo, muy sensuales, como algo raro, voluptuoso. Y de alguna manera esa mirada de europeo que a esta gente hay que civilizarla, hay que darle nuestra civilización porque están muy atrasados. Y va a ser parte de un siglo XIX cargado de pensamientos colonialistas, ¿sí? Otro tema muy presente, principalmente por una exigencia temática de los clientes que quieren comprar este arte, va a ser la vida cotidiana de los burgueses, ¿sí? Y principalmente mostrarlo como algo totalmente idealizado. Miren esta familia. El hombre por delante, marcando hacia dónde ir. La mujer con una actitud totalmente conservadora y sumamente sumisa, cubriéndose con la sombrilla del sol. Vemos ya lo que es la ropa que la cubre mucho en varias partes. Si bien vamos a empezar a tener modas que se van a diferenciar en cada zona, pero vamos a ver una mujer muy cubierta. Y los hijos que cumplen con las normas de sus padres, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo la burguesía pasa a ser un tema y en algunos casos es alabada y en otros incluso ridiculizada, principalmente por aquellos artistas que de alguna forma quieren desligarse de esa burguesía. Otro tema importante dentro de lo romántico va a tener que ver también con representar hechos históricos en pinturas de gran formato que por lo general eran encargadas por instituciones públicas. Cuando hablo de gran formato estoy hablando de 10 metros de ancho, 5 de alto, cosas muy grandes, en donde se representaban por lo general hechos importantes para ese país o esa ciudad que encargaba el cuadro, ¿sí? En este caso, la matanza de Quirós de Delacroix, ¿sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo, el cuadro de La balsa de la Medusa, que representaba justamente cómo el artista pensaba que habían sobrevivido
los marineros de un naufragio real que existió, en donde varios meses después del naufragio lograron encontrar una balsa con algunos sobrevivientes. Y vemos justamente esa expresividad de los rostros y esas formas totalmente diagonales que generan muchas tensiones y que tienen que ver con estas temáticas muy realistas. Esto se va a dar tanto en el realismo como en el romanticismo como en el neoclasicismo, el representar obras que tengan esa tendencia pictórica hacia lo neoclásico, pero temáticamente tratan de representar cosas del día a día. Recordemos que ya está la fotografía, que empiezan los primeros diarios, entonces la actualidad se vuelve también un tema de interés para la gente que lo quiere ver también en sus representaciones. Algunos precursores en el romanticismo. Aquí tenemos una representación, podríamos decir que casi como un antecedente del surrealismo, de cómo se imagina este artista esas cárceles para el pensamiento, ¿sí? De Piranesi. Otros precursores, ¿sí? Estamos viendo acá gente que justamente trabajó en finales del siglo XVIII y que van a ser tomados por los románticos como inspiración para sus cuadros. Acá Fuseli, que justamente observen el nombre de la obra, el artista desesperado ante la grandeza de las ruinas, esta cuestión de lo sublime, lo que lo supera al propio artista, ¿sí? Y de los sentimientos. La escalera de Jacob. Acá todavía algo de temática religiosa, pero vista de una forma totalmente subjetiva, casi surrealista. Acá lo tenemos a Goya, ¿sí? Goya fue de los precursores, pero también llegó a ser uno de los grandes románticos de la época. Él hizo muchos grabados y sus grabados son realmente casi todos sumamente dramáticos, mostrando mucho esas emociones y esas pasiones de una época de una España que estaba en plena reconstrucción después de haber sido conquistada por los franceses. En este caso, El sueño de razón produce monstruos, también de Goya. Recordemos que también la última parte de su vida él la pasó muy enfermo y todo eso afectó mucho su producción artística. También lo que vivió durante esas guerras de reconquista que van haciendo los españoles contra los franceses, ¿sí? Nuevamente Saturno devorando a sus hijos. En este caso, el 3 de mayo en Madrid. También en este caso esta lucha por recuperar su independencia de parte de España. Fíjense el dramatismo de estas imágenes, en este caso de la Querrale, ¿sí? En temas folclórico propio del norte de España, de donde era Goya. Acá nos vamos a Friedrich y vemos a un monje frente al mar. Y vemos ese efecto atmosférico, las nubes que lo cubren todo. Friedrich le encantaba, junto con Turner, representar los fenómenos atmosféricos. Van a ser dos de los grandes que representan este tipo de pinturas. Acá vemos esta representación de paisaje, también cada vez menos figurativo, menos realista y más subjetivo por parte del artista. Fíjense acá en la Catedral de Salisbury cómo se ve incluso la composición encuadrada, esa iglesia dentro de los árboles y la naturaleza, ese contraste entre lo humano y lo natural, que va a ser una preocupación fuerte de los románticos. Fíjense, aquí lo tenemos a Turner, una tormenta de nieve, cómo realmente sentimos estar adentro de ese viento que no deja ver, de esa nieve que golpea por todos lados y que prácticamente no permite que haya una representación objetiva de la realidad. Aquí vemos también de Turner lluvia, vapor y velocidad. Otro tema que va a ser empezado a representar por los románticos van a ser las evoluciones tecnológicas. Recordemos que estamos en plena revolución industrial, la máquina de vapor está por todas partes y ha transformado la percepción del mundo en cuanto a sus distancias y del tiempo, ¿sí? Este cuadro les he dejado dentro de la lista de reproducción de YouTube un análisis muy interesante de una crítica de arte que lo analiza detalle por detalle, que les recomiendo ver. Ahora pasemos al campo de la escultura. La escultura romántica va a estar muy de la mano con el neoclasicismo, ¿sí? Y si bien va a tener mucho de
de carga emotiva, pero a nivel representacional va a ser bastante similar en sus formas. Pero vamos a ver estas cuestiones mucho más idealizadas. Observen acá el cenotafio de la princesa Charlotte, en donde la vemos a esta princesa que ha fallecido ascender hacia el cielo, prácticamente como una musa, ¿sí? Saliendo de su cuerpo, y la forma de la perfección en la representación de estos llorantes, de estos penitentes que están debajo de ella. Vamos a ver también mucha representación de idealizaciones o de metáforas. Por ejemplo, acá la Marsellesa, ¿sí? En el Arco de Triunfo de París, en donde vemos esas musas de la libertad, de la independencia, que van guiando a los soldados con una representación muy asociada a lo clásico. Y dentro de la arquitectura vamos a tener también una presencia muy fuerte de los jardines y de esta belleza casi idealizada, ¿sí? Fíjense que acá vemos Inglaterra, que se va a destacar mucho en este periodo por la construcción de muchos de sus grandes joyas arquitectónicas en cuanto a castillos, y jardines, estos enredaderas que cubren los castillos, dando esa sensación casi de antigüedad. Otro castillo propio de esta época va a ser el castillo construido en Baviera por el Rey Loco, que es el que le sirve de inspiración justamente a Disney, ¿sí? Vamos a ver elementos del extranjero traídos a Europa, por ejemplo esta pagoda, ¿sí? Fíjense cómo hay una influencia de los jardines japoneses, de los jardines zen, con la pagoda en el medio, una versión muy inglesa de Chambers, pero que va a tener mucho que ver con la arquitectura propia del romanticismo que se va a dar principalmente en los jardines. Fíjense acá de nuevo el pabellón real de Brighton, que toma el Medio Oriente, la representación de la India. Recordemos que Inglaterra estaba en conquista de la India, en este momento la domina por completo, entonces todo eso le resultaba atractivo, extraño, exótico, lo que veníamos hablando sobre esas categorías que van a estar presentes. En este caso Alemania con la Nueva Guardia y esta recuperación del mundo clásico, ¿sí? Pero afectado con figuras que tienen mucho que ver con las emociones, principalmente a través de las musas. También otro estilo que se va a recuperar en esta época, y justamente por eso después va a tomar esos nombres, va a ser el estilo gótico. En este caso con esas ventanas que si bien no vemos un rosetón, vemos muchas menos decoración que en el gótico puro. En este neogótico vamos a ver esa representación de lo largo, lo estirado y sobre todo los vitró, y van a ser estos los escenarios de muchas de estas novelas góticas, principalmente de vampiros, que van a absorber esa nueva tendencia del oscuro, de la novela negra, de la que hablábamos hace un rato. Fíjense aquí, ¿sí? La residencia de Múnich, también una representación que toma mucho de lo realista de la época y de esta idealización del pasado. Fíjense este Partenón, si bien su nombre es Valhalla y está representando justamente un panteón donde se homenajea a los grandes hombres de Alemania, hombres y mujeres, perdón. Sin embargo, es una representación prácticamente del Partenón, puesta allí entre las montañas alemanas, con una larga escalinata que accede a ello y que lo impone dentro de esa naturaleza. Ese contraste entre hombre y naturaleza siempre presente en el romanticismo. Las iglesias que van a seguir construyéndose, pero en un estilo mucho más clásico en algunas formas, pero también mucho más emotivas en otras, sobre todo en las representaciones de sus esculturas. Bien, y hasta allí llegamos con lo que tiene que ver con el romanticismo. Ahora vamos a pasar al tercer periodo que ocupa este siglo XIX, que es el realismo. ¿Sí? El realismo, como su nombre lo indica, habla mucho de copiar el mundo tal cual es, pero sobre todo las temáticas del mundo real. Les he dejado aquí también un pequeño video muy cortito que resume un poco estas características de ese mundo real. Y lo que vamos a ver en este arte es precisamente las representaciones de la vida cotidiana, y no solo de los burgueses, sino también de la clase baja. El realismo va a ser una corriente muy asociada con la política,
¿sí? Y que se va a destacar principalmente en la literatura, donde va a ser muy fuerte, tanto en España con el siglo de oro español, como en Francia, y en la pintura. Vamos a ver que en general hay mucha observación, hay una búsqueda de una representación objetiva de esa realidad para reaccionar también al romanticismo que afectaba todo a través de su subjetividad, y que tratan de reflejar lo que se vive cotidianamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí está este acto multitudinario en una ciudad, en la plaza, y también va a estar muy influenciado, muy afectado por el surgimiento de la fotografía que se está generalizando en este periodo. Dentro de las temáticas propias de la pintura vamos a ver artistas muy comprometidos con la realidad social de su época, principalmente de las clases más bajas, tratando de ponerlo de manifiesto y de alguna forma a través de eso rescatar y luchar por esas clases. Va a haber también una falta total de la idealización. Se va a buscar que los momentos sean crudos, que muestren la realidad lo más parecida posible en lo emocional a esa realidad. Vamos a tener pintores como Millet, Courbet, Daumier. Courbet, vemos acá, por ejemplo, una representación de un entierro en Ornans, en donde vemos justamente esos deudos que van acompañando la procesión hacia el entierro, todos vestidos de negro, tratando de mostrar esa realidad cotidiana de la vida. Aquí el taller del pintor, mostrando cómo está el pintor rodeado de gente, de la modelo que utiliza, de... esto va a ser muy propio de esta época también, y lo van a tener en común las tres corrientes, esto de utilizar modelos en vivo para sus cuadros. Fíjense aquí, y este es quizás el cuadro más importante o más representativo del realismo, Las Espigadoras de Millet. Esta clase trabajadora quebrada, doblando la espalda para recoger la cosecha, trabajando para las clases altas, sufriendo para las clases altas, temáticas que antes no eran representadas, van a pasar a formar parte de las galerías y de la denuncia social propia del realismo. El rezo del Ángelus. También se mantiene la mirada hacia lo religioso a través de esta realidad de la gente común cortando su trabajo a las 17 o 18 horas para rezar el Ángelus mientras se escuchan las campanas. Incluso vemos la torre de la iglesia a lo lejos. Justamente esas campanas marcaban el momento del rezo del Ángelus. Una cacería de pájaros, y esa cacería de pájaros justamente a través de en la noche tirar una antorcha y verlos correr y a partir de eso poder cazarlos. Por eso estamos representando cosas que antes no estaban. Y miren en este cuadro en particular la representación que hay del movimiento. Es casi una composición fotográfica en cuanto a su captura del movimiento. También se va a empezar a dar de la mano del realismo, si bien obviamente la representación no es realista, pero tratando de parodiar mucho estas clases altas que vivían del sacrificio de las clases bajas. Entonces va a empezar a surgir la historieta política. ¿Sí? Si bien ya había historieta política desde principalmente la Revolución Francesa, en este momento se va a imponer y se va a expandir principalmente a partir del surgimiento de los diarios. Recuerden que en ciudades como París, en donde Haussmann había tirado abajo todo el París antiguo y había construido un nuevo París con grandes bulevares, amplios, cómodos, van a surgir también los cafés. Esos cafés en donde la gente se reúne en una mesa, lee el diario y debate, discute sobre las novedades de la época. Y en estos debates, estas historietas, estas sátiras a lo que está pasando van a ser muy valoradas. Otro cuadro de las clases bajas, en este caso la lavandera, y fíjense cómo la imagen se va volviendo cada vez más abstracta, menos figurativa. ¿Sí? Cuando hablamos de realismo no estamos hablando de una copia fotográfica, sino de mostrar realidades que no se mostraban. En este caso el vagón de la tercera clase, ¿sí? Justamente observen los rostros de esas personas amontonadas, subidas adentro de un vagón, parte de la revolución tecnológica, esos niños cansados que seguramente van a trabajar, el bebé tomando el pecho. En representaciones de momentos que realmente no eran parte de las representaciones pictóricas anteriores.
Y en este caso, una caricatura de uno de los primeros fotógrafos de la época que va a sacar fotos de la ciudad de París, principalmente, desde un globo aerostático. Y hasta el nombre de la obra, de alguna forma, sirve de parodia. Nadar, elevando la fotografía a categoría de arte. Por el lado de la escultura, vamos a tener la escultura realista principalmente representada en Francia por Carpeaux. Por ejemplo, en este caso una alegoría de la danza. Esto lo vamos a ver mucho en las representaciones de los teatros. Aquí también en la Argentina, teatros como el San Martín o el Colón tienen mucho de este tipo de representaciones, de estas alegorías, ¿sí? Fíjense aquí ese cuerpo totalmente realista, esa expresión para nada bella, pero que muestra el rostro de ese hombre y el sufrimiento de sus hijos alrededor. Las esculturas, también muchos de estos artistas van a ser múltiples, van a dedicarse a varias áreas. Y en este caso, Daumier también va a ser un gran caricaturista que va a muchas veces ridiculizar lo que está pasando en las sociedades, principalmente las clases altas. Pero algunas de estas obras son casi algo en el medio, ¿sí? Integrando la caricatura con la escultura, como es este caso de Feuillard. Fíjense que estas representaciones ya prácticamente están preanunciando las representaciones de las vanguardias del siglo XX, ¿sí? Una representación poco realista, nada favorecedora, que rompe con la academia, muy irónica sobre lo que está pasando. Fíjense aquí otro estilo que también va a ser muy propio de este periodo, que es una obra que se llama Los Emigrantes, fenómeno muy presente en esta época, principalmente por el desarrollo de la revolución industrial, que hace que la gente emigre del campo a la ciudad. Y observen cómo esa representación parece casi inacabada. Va a ser una estética que se va a ir imponiendo, esta estética de lo inacabado, de mostrar, de sugerir el cuerpo humano sin necesidad de la perfección técnica. Por otro lado, dijimos que otro de las áreas artísticas que va a ser fuertemente marcada por el realismo va a ser justamente el de la literatura, ¿sí? Y los países donde más vamos a verlo es en España, con el siglo de oro español en literatura, que va a ser muy importante y que nos vamos a recibir nosotros mucho como herencia, pero también en Francia, a partir de Balzac, Flaubert, Stendhal, o en la Inglaterra de Dickens, muchas de sus obras hoy llevadas a películas o musicales, algo bastante irónico porque realmente esas obras tenían un poder de representación de la realidad más angustiante del país, muy fuerte, y hoy han sido convertidas en musicales muy alegres muchas veces. O Tolstoy y Dostoyevsky en Rusia, una Rusia totalmente destruida, que va a dar como consecuencia muy prontamente, en menos de 50 años, la Revolución Rusa. Y vamos a ver a través de los ojos de estos autores una Rusia sufriente, una Rusia destruida, en donde la gente realmente pasa necesidades muy grandes. Acá tenemos algunas fotos de la época. Tenemos a un Dickens con su representación del mundo realista de la sociedad de la época, a Tolstoy en Rusia o a Balzac, que hizo lo propio en Francia. Y con esto llegamos al final de este bloque, ¿sí? Con esto terminamos estos tres periodos que están muy atados, que no se puede comprender uno sin el otro. El neoclasicismo, que de alguna forma marcó la pauta estética de la época y sobre todo las formas de la academia, de lo tradicional, con este recupero de las formas clásicas romanas, que como vimos van a estar presentes tanto en el romanticismo como en el realismo. El romanticismo, que como reacción a ese neoclasicismo trata de sumar una expresión muy absoluta de la subjetividad, hasta casi empezar a presentar unos cuadros que son prácticamente abstractos, y vamos a llegar a una representación sumamente realista del mundo, pero no en un sentido fotográfico del mundo, sino en las relaciones de poder, la forma en que esa sociedad se comporta entre las distintas clases sociales que se van superponiendo. Muy bien, gente, los espero en el próximo bloque para terminar con el siglo XIX y empezar a entrar en el siglo XX. Muchas gracias.